Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es julio 20 y así nos dice el devocional. La gracia no solo ayuda a hacer cosas diferentes, sino, más bien, a llegar a ser personas completamente diferentes, empezando por el corazón. Quiero referirte a este momento, a una de las oraciones de confesión más conocidas en la Biblia. El problema es que no es tan familiar, que dejamos de darle el análisis que requiere para que podamos recibir de ella el rescate que ofrece. La confesión es de David, el Salmo 51, del 1 al 12, y dice así: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecado me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Mira cuidadosamente las palabras de la oración de David. Esta no es solo una oración de confesión, es una súplica en búsqueda de cambio. Él reconoce que sus problemas no es ambiental, sino natal. David llegó a este mundo con este problema. Él confiesa que su problema no es externo, sino interno. Es un problema en lo íntimo. Entonces clama a Dios y busca lo que todo pecador necesita, un corazón nuevo. Es algo que solo Dios puede crear. Es el epicentro de su obra de gracia. Él quiere algo más que solo un comportamiento reformado. Él envía a su Hijo a morir por ti para que tú pudieras tener un corazón, un nuevo corazón, uno que está siendo renovado constantemente. Si tu corazón es el problema, entonces la gracia de un cambio de corazón es tu única esperanza. Para profundizar y ser alentado, Mateo 15, 10 al 20. Bueno, mi querida familia, el devocional de hoy tiene por título Crea en mí un corazón limpio. Y tenemos como base el Salmo 51 del 12, ya lo hemos leído en el devocional. Y quiero que comencemos a mirar algo muy importante y fundamental en nuestra vida. Existe una tentación sutil pero mortal: creer que el cristianismo es una mejora de nuestra vieja naturaleza. Pensamos que la salvación es como un programa de un computador que le añadimos buenos hábitos a nuestra alma, eliminamos algunos archivos corruptos, pecados escandalosos y optimizamos el rendimiento moral. Pero el Salmo 51, mis hermanos, nos arranca esa ilusión con una violencia santa, como decía un puritano. David, el hombre según el corazón de Dios, el ungido, el salmista, el guerrero, el profeta, cae en un abismo de adulterio y homicidio. Y cuando el profeta Natán le dice: tú eres ese hombre, en 2 Samuel capítulo 12, la fachada se arrumba. David no dice: Señor, ayúdame a ser mejor. No dice: Señor, dame estrategias para no volver a mirar a una mujer. No, David, iluminado por el Espíritu Santo, mis hermanos, dice algo mucho más profundo, mucho más aterrador y, a la vez, mis hermanos, mucho más esperanzador. Él dice: mi problema no es lo que hice, mi problema es lo que soy. Mi problema no empezó en la azotea cuando miré a Betsabé, empezó en el vientre de mi madre. Mi problema no es externo, es interno, y por eso solo tu Dios, con un acto de tu creación, puede salvarme. Eso es lo que está diciendo David. Hoy, mis hermanos, a la luz de la Escritura, y vamos a desglosar este salmo, no como un devocional rápido, sino como una cirugía de corazón abierto. Vamos a buscar un consejo útil, vamos a buscar a Cristo, porque Él es el único cirujano que puede hacer lo que David pide: crea en mí un corazón limpio.
Miremos el primer punto, el diagnóstico radical. El pecado como esencia, no como accidente. Porque yo reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu dicho, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David, mis hermanos, usa tres palabras en hebreo diferentes para el pecado, y cada una de ellas es una flecha que apunta a la raíz del problema. La primera palabra es transgresión, significa rebelión, quebrantamiento a una relación. Mis hermanos, es el acto de cruzar la línea. David violó el pacto, y esto es lo que él hizo. Violó los mandamientos de Dios. Recordemos de que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se basaba en la ley del pacto de la ley. Luego otra palabra que es eibon o abón en griego, donde dice la palabra jabón eibon, no sé si te lo recuerdo, que significa maldad, iniquidad. Realmente el profundo conocimiento de este texto, de este término, es torcido, pervertido. Esto implica una tendencia, una inclinación. No es solo un acto de cruzar la línea, es la deformación adquirida del carácter que lo llevó a cruzar la línea. Y luego otra palabra, que es pecado, que significa en griego amartía o errar en el blanco. En hebreo es un término más común, usado para el pecado en general, pero también para la ofrenda por el pecado, es decir, la paga del pecado. Es la condición de no alcanzar la gloria de Dios. Mis hermanos, David no se detiene en lo que hizo, él va a lo más profundo, a lo que es. Para la psicología moderna, mis hermanos, el pecado es un error, un desliz, un trauma del pasado. Para el Espíritu Santo el pecado es una condición que brota o que emana de nuestro ser más íntimo. Esto nos lleva a la doctrina de la depravación total y el pecado original. Y aquí encontramos un dogma reformado, mis hermanos. Como les decía ahora, la depravación total. Debemos entender qué significa y lo que no significa. No significa de que seamos tan malvados como podríamos ser. Hay personas que, por la gracia común, hacen obras buenas y nobles. Sí significa que el pecado ha afectado todas las facultades de nuestro ser humano, de la mente, es decir, tenemos una oscuridad intelectual. La voluntad es la esclavitud al pecado, las emociones, deseos desordenados, el cuerpo, mortalidad. No hay, mis hermanos, no hay una isla de inocencia. No es que ocasionalmente pequemos, es que es nuestra forma de vivir. David confiesa el pecado original cuando dice, en el vientre de mi madre fue concebido en pecado. Por eso Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y no es que David haya nacido y luego aprendido a pecar, no. Es que nació con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia pecaminosa. La palabra formado, en griego es shoel, implica ser envuelto, gestado, en un ambiente de maldad y concebido. Implica que su madre, como toda la humanidad, transmitió esa naturaleza caída, de hombre a hombre. Por eso es el diagnóstico de Cristo, el segundo Adán. Si nuestro problema es que venimos de Adán, entonces nuestra solución no puede venir de Adán. Nuestra solución tiene que venir de un nuevo Adán, de un nuevo nacimiento, que es lo que dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Lo que David está confesando, mis hermanos, es que su linaje biológico está maldito, necesita un nuevo linaje, necesita ser injertado en Cristo. Pues esa escritura dice, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, a su luz admirable. Jesús, recordemos a Jesús, nuestro Señor, hablando con Nicodemo, no le dice, reforma tu vida. Cuando Nicodemo le pregunta, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nacer una vez es nacer en pecado. Nacer dos veces es nacer en justicia. Mi hermano, mi hermana, si tu estrategia contra el pecado es solamente esforzarme más, estás condenado al fracaso.
porque estás tratando de reformar un hombre que ya está muerto en sus delitos y pecados. Efesios 2.1. No puedes darle vida a un cadáver dándole una dieta saludable. Necesita resurrección. Y esa resurrección solo se encuentra en Cristo. La gracia no es ayuda para hacer cosas diferentes. Es una resurrección para ser alguien completamente diferente. Miremos el punto 2. La profundidad del diagnóstico. El corazón como el santuario oculto. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Lo íntimo y lo secreto. La palabra hebrea para íntimo, que se refiere a las partes más íntimas, internas del cuerpo, los riñones o las entrañas. En la antropología hebrea, entrañas era visto como el asiento de todas las emociones profundas, la conciencia, los motivos ocultos, y la palabra secreto se refiere a lo oculto, a lo que está cubierto a la vista de los hombres. David está diciendo, Dios, tú no te contentas con mi confesión verbal, no te contentas con mis lágrimas, tú miras lo más profundo de mí, mi alma. Tú sabes que aunque diga perdóname, en lo profundo de mis entrañas sigue latiendo la idolatría. Tremendo esto, ¿no? ¿Cómo conectamos esto con el texto que nos manda a profundizar, que es Mateo 15, que es la doctrina de la contaminación interna? Jesús en Mateo capítulo 15, del 10 al 20, mis hermanos, hace una declaración revolucionaria que destruye el legalismo farisaico. El error de los fariseos. Ellos creían que el pecado entraba desde afuera, es decir, comer con manos sucias y tocar cosas impuras. Su religión era un sistema de barreras externas. La verdad que Jesús les dice, lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Esto lo dice el versículo 18 al 19. Jesús, mis hermanos, está diciendo, el problema no es lo que entra, el problema es lo que ya está dentro. El pecado no es una contaminación externa, el pecado no se pega, es una secreción interna, sale de nuestro corazón. Tu corazón es una fábrica de pecado, continuamente produces impureza. La pregunta no es cómo evito la contaminación, la pregunta es cómo obtengo un nuevo corazón que produzca justicia, la justicia de Dios. Cristo en el corazón. Este es el verdadero templo, mis hermanos. En el Antiguo Testamento el lugar santísimo estaba oculto tras un velo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Eso era una sombra de la realidad. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos. Mateo 27:51. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que lo íntimo y secreto del cielo ya no está oculto, y que lo íntimo y secreto de nuestro corazón puede ser expuesto y sanado. Cristo es el que ama la verdad en lo íntimo. Mis hermanos, el Señor no se asusta de nuestras profundidades. Él no huye de nuestros pensamientos más oscuros. Al contrario, Él entró en la oscuridad de la cruz para iluminar y sanar nuestra oscuridad interior. Así dice Hebreos 4:13. Nos dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero el mismo versículo nos dice que tenemos un sumo sacerdote que nos puede compadecer. Cristo es el único que nos conoce completamente y nos ama completamente. Qué tremendo esto, mis hermanos. ¿Por qué hay cristianos, o por qué muchos de nosotros, que vivimos con la culpa crónica, a pesar de haber confesado, porque solo confiesan actos, pero no la raíz? Se sienten sucios, pero no saben por qué. La solución no es la autoflagelación, mis hermanos, sino la exposición al amor de Cristo. David dice, tú amas la verdad. Mis hermanos, Cristo no solo conoce la verdad de tu corazón, Él ama la verdad. Él no te condena por la verdad, Él te libera con la verdad. El camino a la sabiduría no es esconder tu pecado, sino llevarlo a la cruz de Cristo, donde la sangre de Él nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. Miremos la solución divina entonces, la regeneración como acto de creación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un nuevo espíritu recto dentro de mí. Este es el versículo central del Salmo. Este es el clima más alto de la montaña de David, que usa el verbo bará. Bará en el Antiguo Testamento
Este verbo se usa exclusivamente para la actividad creadora de Dios. En Génesis 1:1 lo vemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vará en Isaías 65:17, porque aquí yo creo nuevos cielos y nueva tierra. Nunca se usa para una acción humana. Implica la intervención de Dios de la nada, el ex nihilo, o creación de algo completamente nuevo que no existía antes. Eso significa ex nihilo. David no está pidiendo una reforma o una reparación de su corazón. Está pidiendo de que Dios haga algo que solo Dios puede hacer. Crea una nueva realidad dentro de mí. Mis hermanos, si el corazón de David es una ruina, no necesita un albañil, necesita un creador. Si el corazón de David es un desierto, no necesita un jardinero, necesita un creador que hable y que brote agua del desierto. Mis hermanos, esto nos lleva al corazón de la salvación. La regeneración. La doctrina reformada enseña que la regeneración, el nuevo nacimiento, es una obra solamente y exclusivamente de Dios. Significa que la obra de uno solo, el Espíritu Santo, es lo que llamamos monergismo. Mis hermanos, solamente Dios es el que nos hace nacer de nuevo. Recordemos lo que dice Juan. Juan nos dice que fuimos renacidos de nuevo por no voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y no es que Dios ponga el 50% y yo ponga el 50%, que es lo que llama el sinergismo. No, mis hermanos, es el 100% obra de Dios. Como dice Juan 1:3, nos dice de que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Mis hermanos, no creemos nacer de nuevo, nacemos de nuevo. Y por lo tanto, creemos, como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La fe misma es un don que viene por el resultado de ese nuevo corazón creado. ¿Cómo conectamos esto con Ezequiel 36? Recordemos que es el nuevo pacto. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26, 27. Miremos la secuencia. Primero, Dios da el corazón nuevo. Segundo, Dios pone su espíritu. Tercero, como resultado, el hombre anda en los estatutos de Dios. La obediencia no es la causa del nuevo corazón, es el efecto. Esto destruye cualquier pensamiento, cualquier argumento de legalismo que ponga la salvación en la decisión del hombre. La salvación es del Señor. Cristo en la creación. Cristo es la nueva creación. Como dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La palabra criatura aquí es que tiene la misma connotación de vará. Pablo está diciendo de que estar en Cristo es un evento cósmico en el microcosmos del alma. No es un parche, es una nueva creación. Dios no emparcha vidas, Dios no las mejora, Dios las hace nuevas, una nueva criatura, una nueva creación. ¿Y cómo se logra esto, mis hermanos? En la cruz. Cuando Jesús murió, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Romanos 6:6. Cuando resucitó, fuimos resucitados a una nueva vida. La resurrección de Cristo no es solo un evento histórico, es el patrón de nuestra regeneración. El mismo poder que levantó a Cristo a los muertos es el poder que crea un corazón limpio en nosotros. Efesios 1:19-20. Mis hermanos, si has estado luchando con un pecado recurrente, ira, lujuria, avaricia, orgullo, y has intentado morir a él con tus propias fuerzas, estás perdiendo el tiempo. No puedes matar a un gigante con tus puños. Necesitas la onda de David. Y esa onda es la fe en la obra consumada de Cristo. Cuando clamas, crea en mí, estás diciendo, Señor, yo no puedo arrancar esta raíz de amargura, solo tú. Con el poder que creó el universo, puedes arrancarla y poner en su lugar un corazón que te ame, un corazón que te adore. Se llama la santificación, no es un automejoramiento, es la manifestación progresiva de la nueva creación que ya somos en Cristo. Como dice Martín Lutero, el cristiano no es el que no peca, sino el que se arrepiente. Y el que se arrepiente
profundamente es el clamor de un nuevo corazón cada día. Luego nos dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el Espíritu noble me sustente. Mis hermanos, aquí David, en medio de su más profunda humillación, habla de gozo, de alegría. La palabra gozo y alegría son términos de fiesta y celebración. ¿Cómo puede un hombre que acaba de ser confrontado por su adulterio y asesinato pedir fiesta? Porque David entiende de que el gozo verdadero no es ausencia de dolor, sino la presencia de la gracia restauradora. Cuando Dios perdona, los huesos quebrantados, la estructura de su vida destrozada por el pecado, son revitalizados. El arrepentimiento genuino no es una depresión perpetua, es la puerta de entrada al gozo eterno, como dice el Salmo 35, porque un momento será tu ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Mis hermanos, la petición de David, no quites de mí tu Santo Espíritu, es crucial. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía ser retirado de manera administrativa por causa del pecado, como le pasó a Saúl en 1 Samuel capítulo 16-14. David está aterrorizado de que Dios lo abandone, como abandonó a Saúl. Pero aquí está la gloria del nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, esa promesa es superada. Jesucristo, antes de irse, promete. ¿Qué dice? Y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Luego nos dice Efesios 1:13-14, el Espíritu Santo es el sello de las promesas, que son las arras de nuestra herencia. Es la garantía del depósito de nuestra redención. ¿Qué significa esto? Que para nosotros como creyentes en Cristo, la petición de David, no me quites tu Santo Espíritu, ya ha sido respondida en la cruz. Cristo no nos abandona. Él nos dijo, no os dejaré huérfanos. Incluso, mismo el Señor Jesucristo dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que a ti y a mí Dios nos abandone. Mis hermanos, nuestro gozo no depende de nuestro desempeño, depende de la fidelidad de Cristo, quien intercede por nosotros ante el Padre, como dice Romanos 8:34. ¿Y cuál es el propósito de un nuevo corazón? Es la misión. Aunque hemos centrado, mis hermanos, el análisis en los primeros 12 versículos, no podemos ignorar que David pide después de ser restaurado, en el versículo 13, que no está en el texto del devocional, pero en su continuación lógica. David dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y esto, mis hermanos, es la experiencia. Nuevo corazón no es para tu beneficio egoísta, es para la misión. Dios te da un corazón limpio para que puedas ser un canal de gracia para otros. Cuando has experimentado el perdón radical, estás calificado para hablar del perdón a otros pecadores. No eres un juez, eres un testigo. No estás por encima de los pecadores. Estamos al lado de ellos, señalando al único que puede sanar, Jesucristo. Mis hermanos, Cristo como el hombre del Espíritu y el gozo eterno. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de este espíritu noble o espíritu voluntario. La traducción puede variar, mis hermanos. Jesús fue el único hombre con un espíritu completamente voluntario obediente al Padre. En el huerto de Getsemaní él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Donde David falló, Cristo triunfó. Ahora, mis hermanos, por fe, el Espíritu de Cristo habita en nosotros, no solo para que seamos buenas personas, sino para que seamos hijos obedientes, que experimentan el gozo de la salvación en medio de las pruebas. El gozo que David pide es una sombra del gozo de Cristo que Él nos da. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, es decir, mi paz, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15:11. Mis queridos hermanos, ¿estás viviendo una vida cristiana sin gozo? Tal vez porque has entendido la salvación solo como un pasaporte al cielo, no como una realidad presente de comunión con Cristo y el Padre y el Espíritu Santo. El gozo no es opcional, es un fruto del Espíritu. Recordemos Gálatas 5:22. Si no hay gozo, revisemos nuestro corazón. ¿Estás confiando en tu propia justicia o en la justicia de Cristo? El gozo, mis hermanos, viene cuando dejas de mirar tu pecado y miras a tu Salvador.
como dice el escritor de Hebreos, que corramos la carrera de la fe con paciencia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Cuán grande, mis hermanos, es el gozo de nuestro Señor Jesucristo, de saber de que somos perdonados, amados, justificados, pero sobre todo que somos hijos de Dios, ya no somos hijos de ira. Incluso aún en medio del quebranto nos gozamos en el Señor, porque el quebranto que Dios permite es para nuestra restauración. Mis queridos hermanos, este ha sido el devocional de hoy. Que el Señor me los bendiga, estemos orando los unos por los otros y que sea nuestro buen Dios todos los días sustentándonos, animándonos y consolándonos. Un abrazo fuerte y recordemos que estos devocionales son para meditar, reflexionar y actuar.